Hola a todos, mi nombre es Michaele, tengo 24 años y soy mujer. Estoy aquí porque de verdad necesito sus opiniones. Tengo una hermana mayor, Lie, de 29 años, que se suponía que se iba a casar con Jonathan, de 29. Todo parecía ir muy bien entre ellos. Llevaban años juntos y todos pensábamos que eran perfectos el uno para el otro. Pero recientemente, las cosas dieron un giro muy extraño e inesperado, y ahora su boda se canceló. La razón es que Jonathan se negó a casarse con mi hermana porque considera que ella está siendo cruel al no permitirme asistir a la boda. Además, Lie cree que Jonathan está enamorado de mí. Sé lo loco que suena, pero déjenme explicarles. Para darles un poco de contexto, no soy cercana ni a mi hermana ni a mis padres. No es como si hubiera sucedido algo dramático que provocara un distanciamiento, pero cuando entré a la universidad me fui alejando de ellos. De hecho, apenas he estado en casa desde que me mudé. En la mayoría de las vacaciones de primavera, en lugar de regresar, prefería viajar o ir a la casa de mis abuelos. Sentía que era mejor que lidiar con la incomodidad de estar en mi hogar, porque mis padres y mi hermana son personas completamente distintas a mí. Nunca encajé con ellos, si eso tiene sentido. Tienen su propio mundo y yo no formo parte de él. Siempre sentí que no me entendían, y sinceramente, ni siquiera lo intentaban. Recuerdo que, al crecer, ellos se unían alrededor de temas que a mí no me interesaban. Cuando yo hablaba de algo que me gustaba, era como si hablara otro idioma, simplemente no se involucraban. Escuchaban, asentían y cambiaban de tema a lo que ellos preferían. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Lo que más me dolió fue que, cuando empecé a distanciarme, ni siquiera se esforzaron en acercarse. Parecía que estaban perfectamente bien con que yo me alejara, casi como si estuvieran contentos de sacarme de sus vidas. Y eso me afectó. Uno pensaría que la familia se daría cuenta cuando alguien de los suyos se está alejando, pero a ellos no les importó. Solo confirmó lo que yo ya sospechaba, que realmente no encajaba con ellos. Llegué al punto en que solo los visitaba en fiestas importantes, cumpleaños y otras celebraciones. Pero aún así, se sentía como si fuera una invitada en sus vidas. Aparecía, hacía lo de la familia y luego me iba. Las conversaciones eran educadas, pero superficiales. No había calidez ni conexión. Lie y yo nunca tuvimos ese lazo cercano que muchas hermanas comparten. Ella siempre fue la hija predilecta, la que siguió el camino que mis padres querían, hizo todo bien y encajó perfectamente en su mundo. Yo siempre fui la rara, la oveja negra. No es que sean malas personas, pero pueden ser muy hirientes con sus comentarios sutiles. Ya saben, esas observaciones que parecen inofensivas pero que duelen de verdad. Así que, con el tiempo, preferí pasar el menor tiempo posible con ellos. ¿Por qué ponerme en una situación donde no soy bienvenida? El asunto es que la pasada Navidad, Jonathan se unió a nosotros para la cena, y honestamente fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí completamente invisible. Mi familia tiene esa forma de hacerme sentir como si no perteneciera, como si fuera una extraña en mi propia casa. Pero Jonathan no me trató así, fue genuinamente amable. Me habló como a una persona normal, no como a la oveja negra que siempre me siento cuando estoy con ellos. Al principio no pensé demasiado en ello, era simplemente amabilidad básica, ¿no? Pero por alguna razón esto incomodó mucho a Lie. No es como si Jonathan y yo estuviéramos teniendo conversaciones muy profundas e íntimas, solo hablábamos de cosas al azar, viajes, la universidad, anécdotas graciosas del trabajo, temas normales. Pero Lie se comportó de manera muy rara. Me miraba con frialdad durante la cena, aunque no le di mucha importancia, hasta más tarde esa misma noche, cuando me confrontó directamente. Nunca lo olvidaré. Me apartó y me dijo, sé lo que estás haciendo. Siempre me has tenido envidia y ahora intentas quitarme a mi hombre. Me quedé en shock. ¿Quitarle a su novio? ¿De dónde salió eso? Me reí y le dije que estaba siendo ridícula, pero ella no cedió. Siguió insistiendo en que Jonathan se comportaba diferente conmigo y que yo estaba siendo demasiado amigable. Ni siquiera supe cómo responder. Era una acusación absurda. ¿De dónde lo sacó? Lie siempre ha sido el centro de atención, la perfecta a ojos de mis padres, y lo entiendo, es la niña de sus ojos. Pero acusarme de tratar de robarle el prometido era un nuevo nivel incluso para ella. Traté de ignorarlo, como suelo hacer con sus dramas, porque no somos cercanas.
Pensé que solo estaba siendo paranoica o insegura por alguna razón. Después de esa noche, las cosas se pusieron raras entre todos nosotros. Lie se volvió aún más distante, cosa que creía imposible. Nunca hemos sido unidas, pero ahora parecía que me evitaba de forma activa. Si intentaba hablar con ella, me daba respuestas de una sola palabra o actuaba como si no tuviera tiempo. En las reuniones familiares, se pegaba a Jonathan como si quisiera marcar su territorio. Era ridículo. Mientras tanto, Jonathan actuaba como si nada hubiera cambiado, seguía siendo educado, amable y normal conmigo. Supongo que lo que más me molestó fue lo rápido que mi familia pareció ponerse del lado de Lie. Nadie me dijo nada directamente, pero se notaba en las pequeñas cosas. Mi mamá me miraba raro cuando Lie y Jonathan estaban cerca. Mi papá, que por lo general es neutral, empezó a soltar comentarios sobre la importancia de que la familia se apoye mutuamente o cómo hay que respetar las relaciones. Todo muy pasivo-agresivo, como si todos estuvieran creyendo esa idea de que yo era una amenaza para la relación de Lie. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Nunca me he metido en el drama de nadie, y menos en la relación de mi hermana. Apenas hablo con Lie fuera de las reuniones familiares, así que no tiene sentido que de pronto me interese su prometido. Unos meses después, me enteré por mis abuelos de que Lie estaba comprometida. Sí, mi propia hermana ni se molestó en contarme que se casaba. A estas alturas, tampoco esperaba que me mandara una invitación personalizada con brillantina, pero aún así, enterarme por mis abuelos fue como un golpe bajo, de esos que confirman lo que ya sospechas, que a tu familia no le importas. Aún así, guardaba una pequeña esperanza de que, a pesar de la tensión y la distancia, ella me considerara parte de ese gran evento en su vida. Pensé, oye, somos hermanas, ¿no? Aunque no seamos cercanas, sigo siendo de su familia. Pero no, claramente era mucho pedir. No le dije nada a Lie cuando me enteré de su compromiso. Al principio pensé que tal vez estaba muy ocupada con los preparativos o que se le había pasado avisarme. Suena ingenuo, pero le di el beneficio de la duda. Pensé que quizá me llamaría en algún momento, o que al menos me llegaría una invitación de última hora. Pero pasaron los días, luego semanas, y nada. De pronto, Lie me llamó. Me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, sobre todo porque no habíamos hablado desde aquella acusación de Navidad. Respondí tratando de sonar casual, como si no me hubieran olvidado completamente. Después de unos minutos de conversación incómoda, soltó la gran noticia: no te voy a invitar a la boda. Me quedé callada unos segundos, procesando lo que acababa de decir. No es que estuviera súper ilusionada por ir, pero escucharlo directamente seguía doliendo. Le pregunté por qué, y me dio la razón más absurda. Como Jonathan siente algo por ti, no quiero que vengas. Solo sería incómodo. Tuve que reír. Literalmente me reí en voz alta. No podía creer lo que escuchaba. Primero, Jonathan no siente nada por mí, y aunque fuera así, no es como si yo me fuera a parar a mitad de la ceremonia a declararle mi amor eterno. Todo era tan ridículo que no tenía ni ganas de discutir. Solo le dije, que tengas una gran boda y un matrimonio feliz, y colgué. No necesitaba ese drama en mi vida. Y, la verdad, como no somos cercanas, tampoco me importaba mucho no participar en su gran día. Hacía tiempo que había asumido que Lie y yo vivimos en mundos completamente distintos. Ayer pasó algo de locos. Creo que era la cena de ensayo de la boda o algo así, y obviamente yo no pensaba involucrarme. No estaba invitada y ya estaba en paz con eso. Estaba con mi rutina normal, cuando de pronto recibí una llamada muy agitada de mi papá. Me dijo, Mikia, tienes que venir al lugar ahora mismo. Sin explicaciones, sin detalles, solo me ordenó que dejara todo y fuera. Naturalmente, me confundí y pregunté qué pasaba, pero se negó a decírmelo, insistía en que tenía que ir de inmediato. No me sentía con ganas de ceder ni de ser paciente. Esa era la misma familia que me había excluido de la boda, que me trataba como a una extraña y básicamente me pintó como la villana en el drama de Lie. Le respondí, no voy a ir solo porque tú me lo digas, y colgué. Ni 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lie. Como no habíamos hablado desde el drama de la invitación, ya estaba temiendo lo que fuera a decir, pero lo que soltó me dejó en shock. Resulta que Jonathan, su prometido, se había negado por completo a casarse con ella.
Él canceló la boda porque no soportaba lo cruel que habían sido Lie y mis padres conmigo. ¡Guau! De verdad tuvo la valentía de ver toda su manipulación y dar un paso atrás. Me impresionó un poco. Obviamente, Lie no me estaba llamando para pedirme perdón, sino por una razón totalmente distinta. Quería que fuera a la cena de ensayo o lo que quedara de ella, para fingir que éramos una gran familia feliz. ¿Lo más increíble? Quería que mintiera diciendo que la razón por la que yo no asistiría a la boda era porque no quería, no porque ella me había prohibido ir. Básicamente, quería que la encubriera y mantuviera la apariencia de perfección, aunque su relación se estuviera desmoronando. Casi me reí en su cara. Después de todo lo que me hizo pasar, acusarme de tratar de quitarle a su prometido, vetarme de la boda, tratarme como basura, ¿ahora pretendía que llegara a salvarla? Era absurdo. Le dije, estás fuera de tus cabales si crees que haré eso. Casi pude sentir cómo se quedaba con la boca abierta al otro lado del teléfono. Intentó discutir, pero no me quedé a escucharlo. Colgué, puse el móvil en silencio y dormí como un bebé. Que Jonathan hubiera cancelado la boda era como justicia poética. No sé los detalles de por qué explotó al final, pero me lo imagino. Lie y mis padres siempre han sido controladores, manipuladores y, la verdad, bastante hirientes. Nunca han visto más allá de su ego para preocuparse por cómo sus actos afectan a los demás. Supongo que Jonathan se hartó. Casi me da pena por él. Casi. Lo que de verdad me sorprende es lo rápido que Lie y mis padres se volvieron hacia mí para que los ayudara cuando todo se fue al traste. Como que se dieron cuenta. Oh, tal vez si necesitamos a Michaela. Qué conveniente, ¿no? No les importé cuando planeaban su boda perfecta, pero en cuanto todo se vino abajo, de pronto soy importante otra vez. Pues no, gracias. Hoy fue increíble. Me desperté y tenía 7 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de mi familia. Sí, leyeron bien, más de 100 llamadas perdidas. Mi teléfono estuvo vibrando sin parar desde que abrí los ojos. Sentí mucha ansiedad al ver todas esas notificaciones. No es una buena forma de comenzar el día. La mayoría eran de mis padres y Lie, y no pensaba sumergirme en ese caos desde temprano. Ignoré todo y decidí empezar mi mañana lo más normal posible, porque ¿quién quiere lidiar con tanto drama antes de tomar café? Pero luego me sentí un poco culpable, así que hice lo único que pensé que podía manejar. Llamé a mis abuelos. Son los únicos con quienes tengo una buena relación, y sabía que ellos me explicarían las cosas sin tanta telenovela. En cuanto mi abuela contestó, noté tensión en su voz. Me contó que Lie no había parado de llorar desde anoche. Por lo visto, Jonathan seguía firme y no quería hablar con ella ni escucharla. Desapareció. Básicamente. Lie estaba destrozada y mis padres estaban en pánico total, intentando salvar la situación. Mi abuela, muy dulce, me sugirió con cautela que tal vez podría comunicarme con Jonathan para aclarar cualquier malentendido. Casi me reí otra vez. ¿Aclarar qué malentendido? Jonathan tomó su decisión y nada tiene que ver conmigo. Pero a la vez, entiendo el punto de mis abuelos. Los quiero y odio que estén tan preocupados. Además, no voy a negar que una parte de mí está cansada de tanta llamada y mensaje de mi familia. Si hablar con Jonathan hace que dejen de molestarme, tal vez valga la pena. ¿Ustedes qué piensan? Actualización 1. Hola a todos. Sé que solo han pasado unas horas desde mi última publicación, pero han ocurrido muchas cosas, así que ahí va la actualización. Abróchense los cinturones porque esto se va a poner intenso. Aproximadamente 1 hora después de publicar, intentaba relajarme y despejar mi mente. Creía que el drama se calmaría si ignoraba sus llamadas y mensajes, pero no. Sonó el timbre de mi puerta y, cuando revisé, eran toda mi familia, mis padres, Lie y Jonathan. Sí, llegaron sin avisar, y yo no estaba preparada para lo que fuera a pasar. Querían entrar a mi casa y hablar, como si esto fuera una especie de intervención, pero no estaba dispuesta a dejar que entraran en mi espacio personal, especialmente después de todo lo que había pasado. Salí, cerré la puerta detrás de mí y les dije que lo que tuvieran que decirme, me lo dijeran ahí, en mi porche. Lie fue la primera en hablar y entró directamente con él. Tienes que arreglar esto. Básicamente me ordenó explicar todo a Jonathan, como si fuera mi responsabilidad limpiarle el desastre y hacer que todo se solucionara. Me quedé parada un momento, asimilando la tremenda osadía. Pero luego pensé, no voy a hacer esto.
No voy a mentir por ella, no voy a tergiversar la verdad para que quede bien, cuando en realidad me ha tratado fatal durante años. Entonces me dirigí a Jonathan y le conté la verdad, que Lie me había acusado de tratar de robarle, que me prohibió asistir a la boda porque creía que él sentía algo por mí, y que este tipo de comportamiento no era nuevo en mi familia. Les conté de la manipulación, la culpa, la toxicidad. Todo eso lo he vivido desde que era niña. Jonathan se quedó escuchando en silencio y podía ver que estaba procesando lo que le decía. Pero, de la nada, Lie perdió el control y me dio una palmada fuerte en la cara. Me sorprendió tanto que mi primera reacción fue devolverle el golpe. He aguantado sus tonterías durante años. Y ahora esto. Pero en el momento en que levanté la mano, Jonathan intervino y apartó a Lie, tomándola del brazo, alejándola de mí. Empezaron a hablar en un tono muy fuerte. No alcancé a oír todo, pero estaba claro que las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Unos minutos después, Lie regresó llorando, de verdad llorando. Miró a todos, a mí, a mis padres y a Jonathan, y dijo que el compromiso se había terminado oficialmente. Jonathan había roto con ella definitivamente. Le dijo que no debían verse más y se marchó, así, sin más, dejando a Lie en lágrimas. Y la verdad, en ese instante, sentí un poco de pena por ella. Aunque nunca nos hemos llevado bien y aunque me ha herido, nadie merece que le rompan el compromiso de esa manera. Fue un momento muy duro y real. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar que esto era consecuencia de sus propias acciones. Ella llevó a Jonathan a su límite, tal como ha hecho conmigo tantas veces. Ahí estábamos, en mi porche, Lie llorando, Jonathan yéndose, y mis padres mirándome con rabia, como si yo fuera responsable de todo. Sentí su juicio y decepción, como si me culparan de que la vida de Lie se viniera abajo. Era como si pensaran que yo había provocado la ruptura, en vez de ver que se debía al comportamiento de Lie. No sabía qué decir, y tampoco tenía ganas de quedarme ahí, así que balbuceé algo como que necesitaba entrar. Di media vuelta, entré a mi casa y cerré la puerta, dejándolos afuera. Me senté intentando procesar todo. Parecía la escena de una novela dramática, pero era mi vida real. Desde que se fueron, no he sabido nada de mis padres ni de Lie. Imagino que estarán furiosos conmigo, y la verdad no tengo ni idea de qué va a pasar ahora. Actualización 2. Hola a todos. Varios me han preguntado más detalles de mi infancia y por qué he estado tan distante de mi familia durante tanto tiempo. La verdad no lo mencioné antes porque era una historia larga, pero supongo que este es el mejor momento para desahogarme. Tal vez así me ayude a entenderlo mejor. Verán, tengo trastorno de ansiedad social. Cuando era niña, siempre sentí que algo no estaba bien conmigo, pero no tenía las palabras para explicarlo. Mis padres tenían ideas muy anticuadas acerca de la salud mental. Decían cosas como estás exagerando o tienes que ser más fuerte. Si me veían con ansiedad o teniendo un ataque de pánico, me llamaban débil o floja, como si lo estuviera eligiendo. Así que toda mi infancia me sentí castigada por algo que no podía controlar. Con Lie tampoco mejoraba. Ella no solo era la preferida de mis padres, también era popular en la escuela. Siempre andaba con un grupo grande de amigos que se creían superiores al resto. Recuerdo una vez, cuando tenía como 15 años, Lie invitó a sus amigas a quedarse a dormir. Cometí el error de entrar a la cocina a buscar algo de comer y en cuanto me vieron, se quedaron en silencio y empezaron a reírse. Lie me miró y dijo algo como, miren, la ermitaña, ni sabe cómo hablar con la gente. Puede sonar algo menor, pero ese tipo de comentarios eran constantes. Siempre era el chiste de sus burlas y dolía mucho más porque venía de mi propia hermana. Mis padres no solo no me defendían, a veces se reían o lo tomaban a la ligera como si fuera un juego inofensivo. Pero no lo era para mí, era humillante. Cuando entré a la preparatoria, todo empeoró. Recuerdo un día en particular, tenía una presentación en la clase de inglés, y para alguien con ansiedad social, hablar frente a todos era mi peor pesadilla. No dormí la noche anterior y esa mañana me sentía físicamente mal de los nervios. Les conté a mis padres y me dijeron que dejara de exagerar y fuera a la escuela. Terminé tartamudeando durante la presentación mientras la clase se reía, y cuando regresé a casa en lágrimas, la respuesta de mis padres fue, solo es una presentación, deja de hacer un drama de todo. Esa era su frase favorita. Yo siempre hacía un drama de todo. Para cuando entré a la universidad, ya estaba mentalmente agotada. Sabía que necesitaba ayuda,
pero mi familia me hizo creer que buscar ayuda era de débiles. No fue hasta que empecé a ver a la consejera en el campus cuando comprendí lo que me pasaba. Ella me escuchó, de verdad, y por primera vez sentí que alguien me entendía. Me recomendó ir con un psiquiatra para un diagnóstico adecuado, y descubrir que lo que sentía tenía nombre, trastorno de ansiedad social, fue un alivio. Significaba que no estaba exagerando ni buscando atención, como siempre me dijeron. Después de ver al psiquiatra, comencé terapia y, poco a poco, empecé a mejorar. Aprendí mecanismos para manejar los ataques de pánico, como expresar mis necesidades sin sentirme avergonzada, y lo más importante, como poner límites con la gente que no me respetaba. Fue entonces cuando me alejé aún más de mi familia. Estar con ellos me disparaba la ansiedad, y necesitaba espacio para sanar. Dejé de ir a casa por cualquier motivo, de responder a todas sus llamadas y mensajes. Empecé a priorizarme, y sentí que por fin tenía algo de control en mi vida. Claro que mi familia no lo vio así. Para ellos, los estaba abandonando, siendo egoísta e ingrata. Nunca preguntaron por qué me alejaba o si estaba bien. Solo me acusaron de ser dramática y distante, como siempre. Lie siguió siendo la misma de siempre. Cuando volvía por vacaciones o cumpleaños, soltaba comentarios sarcásticos sobre cómo me creía mejor que ellos o cómo era una exagerada por no visitarlos más. Con mis padres todo seguía siendo tenso. Por eso los mantengo a distancia. Cada vez que intento acercarme, termino lastimada. Mis padres aún no reconocen que mi ansiedad sea real. Y Lie, bueno, sigue siendo Lie. Todo lo que ha hecho con lo de Jonathan demuestra que no ha cambiado en absoluto. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi primera publicación y tengo algunas novedades. Primero, mi hermana Lie dirigió todo su enojo hacia mí, y les cuento que ha sido una locura. No solo filtró mi número a varias personas, lo que me llevó a recibir un sinfín de mensajes no deseados, sino que además llegó al extremo de lanzar huevos contra mi casa en varias ocasiones. En serio, ¿quién hace eso? Ha sido un verdadero fastidio y no tienen idea de lo frustrante que es limpiar huevos del porche y la entrada de tu casa. Se supone que somos adultos, ¿no? Al principio traté de ignorarlo, pero después de la segunda vez que pasó, me harté. Intenté contactar a mis padres para que intervinieran y hablaran con ella, pensando que podrían hacerla entrar en razón, pero cuando los llamé, solo dijeron, «Eso es entre ustedes dos, ¿en serio? Esto ya no es una simple rivalidad entre hermanas, es vandalismo». Esperaba que se involucraran, pero al parecer prefieren mantenerse al margen y fingir que todo está bien. Cuando me di cuenta de que estaba sola, decidí poner un alto. Llamé a Lie y le dije que si volvía a hacerlo, iba a presentar una denuncia en su contra, porque, siendo sinceros, cuenta como vandalismo y podría meterla en problemas. Eso pareció tocarle un nervio y su reacción fue la esperada. Se puso furiosa, me insultó y dijo que yo estaba exagerando. ¿Será que ella se escucha a sí misma? Es como si pensara que puede hacer sus berrinches y que yo debo aguantarlos. Colgué sintiéndome al mismo tiempo aliviada y frustrada. Lidiar con ella es agotador, pero al menos dejé claro mi punto. Sorprendentemente, desde entonces no me ha molestado. No sé si teme a la policía o está demasiado ocupada planeando su siguiente movimiento, pero yo, por el momento, disfrutaré de la tranquilidad.